Ok, bien, vamos a Romano 1. Ya comenzamos en el capítulo anterior. Ya habíamos hecho la introducción al libro de Romanos y estamos en la salutación, o sea, en el saludo de Pablo a la iglesia de Roma. Leímos el versículo 1 y el versículo 2, 3 también. Así que yo dividí la salutación podríamos decirlo, en cuatro partes principales. Primero, la identidad de Pablo, en la cual él se identifica como, ¿cómo qué? Primero, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Y segundo, llamado a ser apostolado. Llamado a ser apóstol. Eso estaba escrito. Sí. Entonces, esa fue la primera parte que nosotros vimos. La segunda parte, yo la divido desde el 13 en adelante, la identidad de Jesucristo. El apóstol Pablo habla de quién? De Jesucristo, por el cual él es enviado. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Hace la especificación y ya sabemos por qué es según la carne. Porque José en realidad no tuvo nada que ver con la concepción de Jesucristo, sino que fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, la tercera parte yo la divido desde el 5 en adelante en la obediencia a la fe. Y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, Pablo se refiere a Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para obediencia a la fe. O sea, obedecer a la fe y la obediencia van juntas, van tomadas de las manos en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, aquí algo muy importante, la obediencia. O sea, un siervo, el requisito de un siervo, ¿cuál es? Obedecer a su amo. Sí. Ese es el requisito principal de un siervo, es obedecer a su amo, a quien le ha llamado. Por eso Pablo hace referencia de la obediencia. Entonces, la cuarta parte del 6 en adelante es un llamado que Pablo hace. ¿A qué? Vamos a ver. Dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamado a ser de Jesucristo. Llamado a ser de Jesucristo. A todo lo que estáis en Roma. Como esta es una carta que iba enviada a los hermanos de Roma. Dice, a todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamado a ser santos. Llamado a ser santos. O sea, hay un llamado que Pablo hace en su introducción y en su saludo importante, y resalta la necesidad de la iglesia a ser santo. ¿Por qué dice llamado a ser santo? Porque todo aquel que quiere ver a Dios tiene que ser santo. Dice su palabra, sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie podrá ir al cielo. Nadie puede ir al cielo porque dice su palabra que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Todo aquel que pretenda, todo aquel que quiera ir al cielo, tiene que practicar la santidad. Ahora, ¿qué es practicar la santidad? Es apartarse de las cosas que a Dios no le gustan. Es una persona santa. Una persona que se aparta es una persona que se santifica para Dios, que se guarda para Dios, que busca cada día acercarse más a la cosa del Señor. Entonces, las cosas del Señor y las cosas del mundo están inversamente proporcionadas. O sea, mientras más me alejo del mundo, más me acerco de Dios. Y viceversa. Si me alejo de Dios, me acerco del mundo. El mismo Señor dijo, el que conmigo no es, desparrama. El que conmigo no recoge, esparce. O sea, aquí debemos tener la decisión de buscar cada día acercarnos a la santidad. Dice, a todo lo que está ahí en Roma, amado de Dios, llamado a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí culmina el saludo principal. Y es un saludo en la cual Pablo toca
resume puntos tan importantes de Jesucristo, del llamado, del objetivo de todo cristiano. Por eso la importancia de este libro, de Romanos. Y qué bueno que seguimos aprendiendo de este libro. Vamos a seguir en el versículo 8, Gabriela, en adelante, dice oración de Pablo. Vamos a ver el anhelo de Pablo en esta parte. Deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo, en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he puesto ir a vosotros, pero ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En Roma. El anhelo de Pablo de llegar a Roma, de conocer a los hermanos de Roma, era grande. Pero quiero enfatizar el versículo 10, donde dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Imagínense el próspero viaje que tuvo, que llegó preso, que llegó encadenado. El hermano Pablo, así son las cosas del Señor. Él oraba para que Dios le diera un próspero viaje. Un próspero viaje. Mas sin embargo, el hermano Pablo llegó preso a Roma, llegó encarcelado, llegó con cadena, pero esto no detuvo su alegría de conocer a los hermanos de Roma. ¿Cómo nace la iglesia de Roma? Bueno, hay comentaristas que dicen que fueron judíos que emigraron, se fueron a Roma, y también recuérdese que Pablo predicaba en toda la parte de Asia Menor, y de ahí encontró también en una ocasión a Aquila y a Priscila y Aquila, que eran judíos pero que vivían en Roma y que habían bajado a esa parte por donde Pablo pasó en uno de sus viajes. Y recuérdese que Pablo se quedó con ellos. ¿Por qué? Porque tenían el mismo oficio. Ustedes recuerdan que lo vimos en Hechos, que hacían casa de campaña, hacían carpas. Entonces, como eran del mismo oficio, Pablo compartió con ellos y estuvo en su casa con ellos. O sea, hay algunos comentaristas que creen que la iglesia de Roma fue iniciada por estos hermanos, Priscila y Aquila y Priscila. Entonces, de todas formas, eran hijos en la fe de Pablo, la gente de la iglesia de Roma. Y por eso el anhelo que Pablo tiene, porque a Pablo no le interesaba predicar el evangelio donde ya otros habían predicado. Él estaba muy interesado de llevar el evangelio allí donde no había llegado. A él no le interesaba llegar donde ya otro había sembrado. Entonces, el ruego de él era tener un próspero viaje. Y paradoja de la vida, llega encadenado en el año 60. También dice aquí en el 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Es una de las formas de la cual Pablo por lo general se expresa. No quiero que ignoréis esto. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? O sea, Que pongan atención, tengan en conocimiento, dice, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algunos frutos como entre los demás gentiles. Muchas oposiciones tuvo Pablo para llegar a Roma, pero el Señor le concedió el llegar a Roma. Es importante anotar también la universalidad
del pecado humano, la cual comienza Pablo a describir en su primer versículo del capítulo 1 al 32. Dice, la primera fase es muy larga y abarca 4 versículos, del 1 al 4. Se trata de un resumen de la vida de Pablo, que ya lo vimos. Jesús, como predecían los profetas, había resucitado de los muertos y comisionado a Pablo para predicar el evangelio a todas las naciones. Tenemos también en el capítulo 1 del 9 al 15, la cual estamos terminando de leer. Podríamos ahí resumir el llamamiento para predicar el evangelio a la gente de otros lugares que nunca habían oído el evangelio. Otra parte muy importante, el 16 primero, sí. Vamos a leer el 16. El poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Este es un versículo clave y fue uno de los versículos que motivó la reforma de Martín Lutero. Fue motor, porque Martín Lutero era un monje, buscaba agradar a Dios, pero haciendo sacrificio y haciendo todo lo que la religión le imponía, él sentía que no alcanzaba esa comunión con Dios. Y él investigaba y buscaba en la Biblia cómo podía tener paz con Dios el hombre. Y él encontró esta parte aquí donde dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4 está eso. O sea, la fe es que tiene de pies al justo. Por la fe somos salvos. Por la fe somos restaurados, somos perdonados. Ahora nosotros creyendo, simple y llanamente creyendo, poniendo a funcionar nuestra fe, podemos alcanzar salvación y vida eterna. Y es lo que Pablo resalta, el poder del evangelio, la cual él no se avergüenza. Hay muchos que hoy se avergüenzan del evangelio, pero déjeme decirle, el evangelio, llevar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, quiere decir que es la fuerza más poderosa del universo. O sea, usted tener el privilegio de llevar la palabra de Dios, no hay otra cosa tan grande en la tierra de tanto poder que sea llevar la palabra de Dios. Oiga, si aquellos que están en pecado se enorgullecen, usted dice, pero esto es aberrante. Con una persona que está en pecado, con una persona que está sucio, que está en contra de lo que es normal, ¿tiene orgullo? Oiga, tiene orgullo. Es como que el orgullo de un adicto, el orgullo de un borracho, el orgullo de un violador. Ajá. Y nosotros que tenemos la verdad, el evangelio, hay mucha gente que se avergüenza. Por eso dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Estamos hablando de la verdad, estamos hablando, ¿sabe de qué? De la única esperanza de la tierra. De la única esperanza que hay en la tierra estamos hablando, y es el evangelio. ¿Por qué lo vamos a tapar? Hay gente que lo tapa hoy. Ay, no, que yo no quiero que sepan que yo soy evangelio. No, hermano, es un orgullo. Es un orgullo en la parte, ¿verdad? De humildemente. Pero es un privilegio ser vocero, llevar la palabra del Señor. Llevar el evangelio. Entonces, la frente del cristiano debe estar en alto, porque es el privilegio que Dios nos da de llevar su palabra. Dios pudo escoger los ángeles para llevar este evangelio. Entonces Pablo se sentía
bien identificados con el Evangelio y sabían muy bien cuál era la razón de su apostolado. Así, no nos podemos nosotros avergonzar de este Evangelio. Si los que están bebiendo y los que tienen una cerveza en la mano se sienten orgullosos, óigame, hay gente que no se sienten mal con una Biblia en la mano. Entonces, nosotros tenemos la verdad, tenemos que ponerla en alto. La culpabilidad del hombre del 18 en adelante. Belaya, por favor. La culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce, porque de lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Ok, déjalo hasta ahí. Vamos a partirlo en dos esta parte. Este es un párrafo, podríamos decir, muy importante, donde se nos aclaran muchas situaciones, la cual hoy estamos viendo. Yo leí eso en mi casa y yo dije, Dios mío, ya desde mucho antes estaba escrito lo que íbamos a ver. Eso pensé también. Cuando leí eso, no lo podía creer. Está claro, entonces la gente, o sea, los científicos, que si la homosexualidad es esto, que si nace, que si qué sé yo qué, que si hay un gen, que qué sé yo qué. Señor, eso está en la Biblia. El apóstol Pablo aquí habla claramente de la culpabilidad del hombre. Todos, óigame, porque aquí está reflejando esas situaciones. Pero todos somos culpables delante de Dios. Dice su palabra que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, el judío, porque sea judío, es pecador y necesita el arrepentimiento. También, igual que los gentiles, igual que los griegos. Y esa era la prédica de Pablo. Y por eso Pablo tenía tanto, como dijimos, tanta situación y tanto encontronazo con los judíos. Porque una vez, recuérdese que una vez le dijeron, el Señor le dijo a muchos judíos que dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, y vimos eso cuando estábamos estudiando Juan, y el Señor le dijo, no, ustedes son hijos del diablo, que son ustedes, su padre es el diablo. Y dice que cogieron piedra, ahí fue una de las cuando cogieron piedra contra Jesús para matarlo. Aleluya. Entonces, todo primero somos culpables. Todo hombre que ha nacido después de Adán y Eva, todo el que ha nacido después de Adán y Eva es culpable de pecado. Tiene que tener un encuentro con Dios. Tiene que aceptar la sangre de Jesucristo, porque de lo contrario Él no viene a morir. Recuérdense que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, primero, el Señor le permitió al hombre en el Antiguo Testamento
que por medio de un cabrito, del sacrificio de un cabrito, se redimía el pecado del hombre. Pero dice que Dios se cansó de tanto en el sentido humano para entenderlo, porque la gente cogió esto de relajo. Yo peco hoy, voy, llevo un cabrito y ya. Y eran sacrificios imperfectos. Entonces, el sacrificio perfecto fue cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Pero ese sacrificio fue para salvación ¿de quién? De los gentiles solamente. De la humanidad. De todo el que ha nacido. Después de aquí, de todo el que ha nacido, después que vino Jesucristo a la cruz del Calvario. Esa sangre te limpia de todo pecado. Esa sangre te purifica. Esa sangre te cambia el estatus delante del Señor. Entonces Pablo comienza a citar aquí en el capítulo en este versículo de la culpabilidad del hombre. Pablo comienza a citar todo una lista de cosas que hace el hombre. Esto viene de muy lejos. Aquí está bien claro, Pablo lo resalta. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Porque cuando el hombre se aparta de Dios, el conocimiento es entenebrecido. Y usted dice, ven acá, pero una persona tan estudiosa, ¿le va a salir cosas semejantes? Sí, porque son entenebrecidos su conocimiento, porque se aparta de Dios. Por más conocimiento, por más estudio, por más título que tenga, doctorado que tenga una persona, si se aparta de Dios, el entendimiento se entenebrece, se frustra. Entonces, esto fue lo que pasó con el hombre. Dice, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque no quisieron creer a la verdad. El versículo 26 del capítulo 1 dice por qué Dios lo entrega a estas pasiones vergonzosas, a estas situaciones que usted dice, pero yo creo que los animales deben tener más capacidad de razonamiento que un hombre que haga estas cosas. Sí, pero por eso Dios lo entrega a esas pasiones vergonzosas, porque no quieren obedecer la verdad, no quieren conocer la verdad. Cuando el hombre conoce la verdad lo hace libre. Dice, y de igual modo también los hombres dejaron la forma natural, ¿verdad? De la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución debida de su extravío. O sea, ¿qué es lo que trae todo esto? Cuando una persona deja la forma natural y se va a la forma antinatural, ¿qué trae? Una retribución. Todo esto lo que trae es enfermedad. Corrompe la sociedad, corrompe la familia. Entonces, esto tiene una consecuencia. No obedecer a Dios, el hombre paga la consecuencia. Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Usted no quiere obedecer lo que dice la palabra de Dios. Bueno, hay gente que dice, no, la Biblia no tiene autoridad para mandarme, para corregirme en esto. Si la Biblia no tiene autoridad, ¿qué es lo que tiene autoridad? La Biblia es la palabra de Dios, es lo que está establecido. Cualquier persona que violente lo que está en la Biblia está contra lo que Dios quiere. Y nadie puede salirse con la suya cuando va en contra de los preceptos divinos. Al fin y al cabo, un día llegarán los resultados. El que hace el pecado tiene consecuencias. Es lo que dice Pablo. Todos somos pecadores, pero debemos apartarnos del pecado. Dios envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por los pecadores, por nosotros, porque estábamos perdidos. Su amor fue tan grande que dice que entregó a su Hijo. Por ti, por mí, por cada uno de nosotros.
Sí, nosotros estábamos perdidos también. No solamente aquellos que están haciendo esas cosas en el día de hoy, en pecado grave, que uno dice pecado grave. Nosotros también estábamos perdidos. Sí, hemos tenido la oportunidad de aceptar el Evangelio, de venir al camino del Señor. Al igual Dios le ofrece esa oportunidad a todo aquel que la quiera, porque es un asunto de que usted decida. Yo no puedo decidir por mis hijos. Yo no puedo decidir por mi esposa, por mi primo. Usted no puede decidir. Cada uno tiene que tomar su decisión. Así que no hay excusa para todo aquel que escucha el Evangelio. Por eso este Evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Continuamos a ver el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Eso es tremendo. Eso es tremendo lo que dice Pablo aquí a los romanos. Entonces, esa es la lucha que hoy tenemos. Porque, oiga cómo termina aquí este capítulo. Dice que ellos no solamente se gozan con lo que lo hacen, sino que ellos quieren también poner a otro a hacerlo. Y es la disyuntiva, porque es su vida, ¿verdad? Cada quien tiene su vida y tú dices, bueno, es mi vida, yo hago con mi vida lo que tú quieras. Sí, pero tú no me puedes imponer, usted no me puede imponer algo antinatural y decir que eso es natural. Es como que yo le diga a usted, beba veneno, que el veneno es bueno, fortalece los huesos. ¿Qué usted dice de eso? Y que yo haga un anuncio, beba su veneno, ¿verdad? Ese veneno fortalece los huesos, déselo a sus niños 3 veces al día. Usted dice, pero ven acá, no, pero si tú te quieres morir, muérete tú. Bébete tu veneno. ¿Me entiendes? Pero tú no me vas a decir que el veneno fortalece los huesos, porque salen 2 huesos y una carabela. ¿Verdad que no? Entonces, es la cosa del pecado. Uno dice, pero ven acá, porque es que me quieren inculcar y decirle a la sociedad que el pecado es bueno. Pero eso es lo que dice aquí Pablo. En su último versículo dice que primero fueron entregados a hechos vergonzosos. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, ¿dónde nace esa situación? Que no toman en cuenta a Dios. Es que usted no puede ignorar, porque el hecho de que usted ignore a Dios, de que usted diga, no hay Dios, eso no quita la verdad. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue en su trono. Dios sigue su propósito. Si hay gente que cree que porque yo diga que Dios no existe, ya Dios no va a existir. No, déjeme decirle, Dios es real. Créalo o no. Believe it or no. God is true. Dios es real. Entonces, usted y yo tenemos la responsabilidad de tomar la decisión. Por eso se predica este evangelio. Y este evangelio se predica. Y hay gente que siempre pone excusa. Y dice, no, porque fulano de tal, porque aquel hizo. Yo no creo. No, por esto y por aquello, yo no creo en Dios. Usted tendrá sus razones para no creer, pero eso no quita la realidad de que Dios es verdad. Y todo aquel que se aparta de Dios, todo aquel que no quiere creer a Dios, entonces creerá la mentira. Es que no puede creer en otra cosa. Si usted no cree en Dios, usted está creyendo en el otro. Si usted no está con Dios, está contra Dios.
Es que nada más hay 2 equipos. Aquí no hay 6 equipos como aquí, como las Águilas, el Escogido, el Licey, las Estrellas. No, aquí nada más hay 2 equipos. Y el que no está con uno está con el otro. Sí, no hay pirata, no se puede vivir entre 2 aguas. Usted y yo tenemos que hacer la decisión. ¿Creemos o no creemos en Dios? Ahora, Dios sigue siendo Dios. Dice, murmuradores, detractores. Aquí dice el carácter del hombre que se aparta de Dios. Oiga, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Cuántas cosas inventa el hombre? Señores, hoy en día, vemos cosas que uno dice, no, pero eso no es posible. Usted sabe lo que es una persona casarse con un caballo, con una yegua, usted dice, no, pero eso no es verdad. ¿Y a dónde cabe eso? Bueno, porque se apartó de Dios. Se apartó de Dios. Hay gente que se está casando con una yegua, con un animal, con un muñeco. Ahora compran muñecos sexuales, se casan con esos muñecos, se casan. Y usted dice, no, pero eso es como una cosa chiflada, eso es como algo... El muñeco no le va a reclamar nada. Sí, y no gasta dinero. Muñeca de viaje. Sí, andan con su muñeca y todo y la soplan. Usted dice, pero eso es verdad. Sí, eso es verdad, porque hay gente que se aparta de Dios. Y usted dice, ¿hasta dónde llegará el hombre? Por eso es que la gente dice, algo tiene que pasar, Zeneida. Algo va a pasar aquí, porque es que esto no puede ser seguir en la línea que vamos. En la línea que vamos, nos vamos a estar comiendo uno con otro. Si Cristo no viene, si Cristo no le pone un stop a esto, señores, veremos cosas que no todos lo vamos a soportar. Todos lo vamos a soportar. Así que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, primero, el justo castigo de Dios. Dios es justo. Primero, dentro de su justicia, Dios tiene misericordia, porque eso es parte de la justicia. La misericordia de Dios está dentro de la justicia de Dios. Ahora, el que hace lo mal hecho, tiene su recompensa. ¿Me entiende? El que hace lo mal, porque eso es parte de la justicia. Dios sería injusto si Dios le paga lo mismo al pecador que aquel que se aparta del pecado. Entonces es una injusticia. ¿Me entiende? Pero el que hace lo malo tendrá su recompensa. Pero dice aquí, ya para terminar, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, ahora, dignos de muerte si no se arrepienten, pero ellos tienen salvación. Si usted practica estas cosas, las cuales cita el apóstol Pablo en capítulo 1, sus finales versículos, usted tiene salvación. Usted es digno de muerte. Ahora usted tiene salvación si se arrepiente, si reconoce que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Todo pecado, Dios, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. No importa lo grande que sea, Dios te limpia, esa sangre te limpia. Para esa sangre no hay nada imposible. Dice aquí, pero no solo lo hacen, aquellos no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que la practican, o los que la practican. O sea que para ellos es un deleite con los que lo practican, con los que lo hacen. Y por eso es que hoy en día tenemos que estar apercibidos, porque aquellos que hacen el mal, aquellos que pecan de esta manera, también quieren que otros quieren hacerlo todo como algo normal. Eso es normal. Entonces, que Dios nos ayude a poder estar alerta. Y como el apóstol Pablo aquí, primero, no avergonzarnos del Evangelio, porque por eso todavía hay esperanza en esta tierra. Porque todavía Dios te da la oportunidad, Dios nos da la oportunidad de cambiar el panorama. La única esperanza es el Evangelio. Así que damos gracias al Señor por este capítulo 1